El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Conferencia por el Día Internacional de la Democracia, desafíos y oportunidades de la democracia digital en el siglo XXI. Expone Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital. Buenas tardes. Les saluda Alex Ulloa, director académico del CEC, y a nombre del magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Desafíos y oportunidades de la democracia digital en el siglo XXI. La misma que se emite en una fecha tan especial como la de hoy, 15 de septiembre del 2023, en el marco del Día Internacional de la Democracia. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas a la destacada conferencista Elaine Ford, a quien extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. Asimismo, agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. Brevemente, podemos señalar sobre nuestra invitada especial lo siguiente. Ella es periodista por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, tiene un posgrado en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, Inglaterra, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Tiene una especialización en Innovación y Gobierno y Soluciones Colaborativas en Harvard Kennedy School, Estados Unidos. Ha sido invitada por el gobierno de Alemania al programa de digitalización en las ciudades de Berlín y Hannover. Asimismo, obtuvo la condecoración del embajador en el Perú de Emiratos Árabes Unidos, la condecoración Orden de Valores Perú Bicentenario, el premio Mujer Líder y Emprendedora Internacional, el premio Mujer Lideresa Iberoamericana 2018, premio Joven Líder de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes de Argentina
y fue designada invitada distinguida por el Urban Morgan Institute for Human Rights de la Universidad de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos. Es conferencista a nivel global sobre temas de su especialidad y publica artículos de opinión en calidad de coautora para diversas publicaciones en el Perú y en el extranjero. Asimismo, la distinguida conferencista Elaine Ford es autora de los libros Tecnologías Digitales y Elecciones en el Perú, en el año 2021, asimismo El reto de la democracia digital hacia una ciudadanía interconectada del año 2019, el mismo que fue presentado en Lima, Berlín y distintas ciudades de América Latina. Es editora y coautora del libro Internet y Pandemia en las Américas. También del libro Primera Crisis Sanitaria en la Era Digital del 2020, que fue publicado tanto en español como en inglés. Es directora y fundadora de Democracia Digital y promueve la misma en el Perú, América Latina y el Caribe. Dejamos entonces en uso de la palabra a nuestra conferencista Elaine Ford, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Ulloa. Qué gusto, qué placer estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta conferencia por el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Que se enmarca en una fecha realmente importante en nuestros días. Y además, por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por esta invitación. Como saben, es un honor, un placer estar aquí para compartirles esos temas de democracia digital que realmente me apasionan, a los cuales le dedico ya más de 10 años y que venimos pues desde nuestra organización impulsando múltiples iniciativas, actividades, estudios, en fin, para contribuir, ¿no? Y esto sí, a la aldea global en estos temas desde nuestra trinchera acá, desde la sociedad civil, pero sin duda estamos haciendo un trabajo bastante arduo y felizmente reconocido tanto nacional como internacionalmente. Entonces, este tema para mí es de especial importancia. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la democracia digital nos presenta, tal como el título señala, muchas oportunidades, que lo vamos a ver, por supuesto, pero también nos presenta múltiples desafíos, múltiples riesgos que pueden incluso socavar pues, los cimientos de nuestra democracia. Y en ese sentido, hay que estar alertas, hay que estar atentos para ver de enfrentarlos siempre de la mejor manera para poder pues, fortalecer nuestro ecosistema digital, pero también, ¿no?, prevalecer y privilegiar los derechos de nuestros individuos y, por supuesto, de nuestra democracia, ¿no? Entonces, voy a comenzar con aspectos que quizás no son muy optimistas. Es una mirada que refleja la realidad actual y que nos los dicen los estudios, nos los dice, pues, las cifras actuales, tal como vemos en un diagnóstico, si queremos hacer, de cómo está la democracia, no solamente en Perú, sino en términos generales en nuestra región latinoamericana, ¿no? Y sabemos que en Latinoamérica, en el ámbito político, juegan una serie de variables que están muy relacionadas y que lamentablemente también juegan pues, negativamente en el escenario, ¿no?, en el diagnóstico general. ¿Por qué? Porque vemos que hay una desafección que existe desde los ciudadanos hacia los partidos políticos tradicionales. Hay un nivel de desconfianza muy alto hacia las autoridades e instituciones públicas, y eso es una primera realidad. Y lo otro es que hay un gran desapego hacia la democracia como sistema de gobierno y que va en aumento lamentablemente año tras año de manera consecutiva. Y eso no lo digo yo, obviamente, sino lo dicen diversos estudios. Sabemos que existe el índice de democracia de The Economist, ¿no?, que es un ranking que mide año tras año la calidad de la democracia, y hemos visto cómo en América Latina hay varios países que han sufrido importantes variaciones en cuanto al tipo de la democracia en los últimos años, ¿no?, pasando a ser defectuosas, imperfectas, o también a regímenes híbridos. Y en el Perú, justamente en el año 2022, pasó en este índice a ser considerada de una democracia híbrida
a ser de una democracia defectuosa a ser considerada una democracia híbrida. ¿Y esto por qué? Porque justamente cayó en el puntaje de este índice, ¿no? ¿Y qué significa una democracia híbrida? Es justamente esa mezcla entre democracia y autoritarismo. Sabemos, por supuesto, que los puntos que han afectado, la situación que ha afectado a que estos puntos desciendan es justamente la crisis que hemos enfrentado en los últimos tiempos y que todos aquí los peruanos y peruanas presentes somos testigos de ello, ¿no? Pero por el otro lado, el Latinobarómetro nos dice que entre 2010 y 2020 el apoyo a la democracia cayó de 63% a 48%. Y se observa también desde el 2013 un incremento de la insatisfacción con la democracia que pasó del 51% al 70% de insatisfacción. Imagínense lo que eso significa, esto ya para el año 2020. Otro elemento crucial es la confianza, porque la confianza es la base para poder desenvolvernos como individuos, como ciudadanos y como sociedades, por supuesto. En el 2020, América Latina y el Caribe manifestó bajos niveles de confianza institucional y eso se mide a nivel de todo gobierno, a nivel de gobierno nacional, el sistema de justicia, a nivel de la transparencia en las elecciones, en los militares, entre otras cosas, ¿no? Y siendo así, pues, los más bajos en todo el mundo como región, ¿no? De acuerdo a la encuesta Gallup, la encuesta mundial, la confianza apenas superó el 40%. Y en el Perú, por supuesto, para que ustedes sepan, somos uno de los países más desconfiados del mundo, con solo el 17% de los peruanos cree que se puede confiar en los demás. Y eso es tremendamente trágico, alarmante, preocupante, ¿no? Este dato nos lo da Ipsos Global para que ustedes sepan en el año 2022. Entonces, señores, estamos en un escenario que realmente es preocupante, que ve en desmedro de los sistemas políticos y afecta, por supuesto, la gobernabilidad democrática, así como la legitimidad de las autoridades. Y en términos generales se puede decir que las democracias en la región no enfrentan sus mejores momentos, eso lo sabemos, lo estamos viendo día a día, generando además espacios para el surgimiento de nuevos líderes. Muchas veces líderes que sabemos son de tipo populista, que recurren a discursos extremistas y que adicionalmente, frente a este escenario político, social, que es adverso, hay un elemento crucial, señores. ¿Y ese cuál es? Justamente que están confluyendo en una era digital. Estamos viviendo en una era digital donde cada día en nuestra vida cotidiana hacemos mayor consumo de las nuevas tecnologías digitales y emergentes, ¿no? Sabemos que hoy en día cada vez más personas en nuestros países, en el Perú sobre todo, incluso en áreas rurales, acceden a mayor Internet, ¿no? Gozan de mayores beneficios a través del acceso a la conectividad digital, al acceso a Internet, ¿no? Hay un mayor uso de redes sociales, hay mayor uso de las nuevas tecnologías digitales y emergentes, soluciones, plataformas, aplicativos, lo vemos día a día, lo usamos, lo consumimos desde nuestros aplicativos, de nuestros celulares, desde nuestras diversas herramientas digitales. Y hay un mayor consumo, por supuesto, de smartphones, de tabletas, de computadora y de la tecnología IoT, Internet of Things. Eso significa que el Internet, la tecnología está presente en nuestra vida de distintas formas, desde distintos dispositivos y en la vida cotidiana. Entonces, esta era digital, como ustedes comprenderán, nos abre un abanico gigantesco, porque no hay otra palabra, es realmente gigantesco, de oportunidades y de desafíos, ¿no? Pero por eso, pues, es necesario de hablar sobre democracia digital, ¿no? Esta convergencia que hay entre la tecnología y nuestros asuntos democráticos que tanto nos preocupan y más aún en estos escenarios adversos. Entonces, como ustedes saben, hemos trabajado arduamente el tema de la democracia digital. Y cuando a mí me preguntan, ¿qué es la democracia digital? Bueno, hay que decirlo, es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, justamente para fortalecer y favorecer nuestros derechos y libertades como individuos que somos, y también para favorecer los procesos de modernización e innovación
en las entidades públicas, lo que hoy también conocemos mucho como transformación digital, ¿no? Hay que apostar por mayor innovación desde nuestras entidades para lograr una real modernización. Cuando hablamos de derechos y libertades de los individuos, ¿a cuáles nos referimos? Porque claro, evidentemente, estos son muchísimos, pero en el ámbito digital es importante tener en cuenta que hay algunos de ellos que están más intrínsecamente relacionados. Y esto es lo vinculado a la participación ciudadana, nuestra capacidad de participar activamente en distintos espacios, todo lo referido a la libertad de expresión y opinión, de expresarnos, y a la libertad de asociación, ¿no? De reunirnos, de agruparnos, de crear espacios para converger ideas. Todos ellos son los más vinculados al entorno digital y por eso es que también hablamos en términos de e-participación y de e-deliberación. Y así, a través de las distintas plataformas digitales, de estos espacios digitales, se ha democratizado la participación ciudadana, lo cual incide directamente en la construcción del espacio público y consecuentemente en las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Nosotros somos testigos de democracia digital, los múltiples casos, iniciativas que han surgido a través de las redes, proyectándose luego en las calles, manifestaciones que han tenido un impacto en las decisiones, en las legislaciones, en las normas que se dictan en nuestro país y también, por supuesto, a nivel latinoamericano. Hoy en día, no podemos negarlo, el ciudadano se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, ya sean estos de malestar o de satisfacción también, y además se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. Cuando a mí me dicen los ciudadanos no quieren involucrarse, sí, tal vez de repente no quieren involucrarse directamente en la política, pero sí tienen ese deseo, porque la tecnología se lo permite, de estar fiscalizando, de estar controlando, de estar observando las acciones de nuestras autoridades e instituciones públicas, ¿no? Entonces los ciudadanos, la suma de ciudadanos, sí podrán generar una corriente de opinión con la fuerza suficiente para generar cambios. ¿Y esto por qué? Porque justamente las distintas plataformas digitales, las redes sociales, son el mejor vehículo que les permite esto y poder así trasladar toda esta efervescencia colectiva. Y como les repito, casos hay muchísimos, sabemos el poder de las distintas plataformas de la tecnología para llegar pues a una mayor velocidad, un mayor alcance de manera segmentada, a tiempo real, por supuesto, y además a cero costo. Entonces esto nos facilita mucho estos procesos, ¿no? Sabemos además que la participación ciudadana en línea, online, se da siempre de manera horizontal, no hay jerarquías, no hay escalafones, nuestras opiniones pesan por igual, todos nos podemos expresar y de esta forma se desconcentra el poder en los espacios digitales, lo cual es muy importante para la ciudadanía, para la construcción de una ciudadanía digital, ¿no? Y eso es un elemento crucial que nosotros, como comprenderán, siempre lo hemos promovido. Estos son parte de los beneficios, pero por supuesto, desde Democracia Digital, con todos estos años que venimos trabajando, somos conscientes y testigos de los múltiples beneficios que también se dan en otras áreas, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la tecnología para fortalecer nuestra democracia de distintas formas? Podemos crear confianza, ¿no? Cómo a través de las diversas plataformas online que nos pueden servir para transparentar información, para lograr más rendición de cuentas y para crear un clima de confianza en donde participemos todos, que eso es crucial. Lo tenemos que usar y ver desde ese punto de vista. Y así, por supuesto, a través de mayor transparencia, sabemos que los índices de corrupción podrían pues disminuir en nuestra región. El acceso a la información pública también es un elemento crucial desde la mirada de democracia digital. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con las políticas de transparencia, por supuesto, pero también con el derecho que posee todo individuo en difundir, buscar y recibir todo tipo de información, ¿no? Y por supuesto, las plataformas digitales son idóneas para transmitir la información y permitir el libre acceso a los contenidos de interés público. Y eso es lo que tenemos que lograr, mayor transparencia para que las personas puedan acceder a este contenido que se ha divulgado en nuestras diversas plataformas.
A través de la democracia digital también logramos sociedades más colaborativas, ¿no? Y esa es la tendencia en las sociedades modernas, esa participación activa de la ciudadanía a todo nivel, desde el nivel de gobierno central, regional y a nivel local. Por ejemplo, participar desde nuestros vecindarios, con la municipalidad, con los gobiernos locales, con las autoridades, son muy recomendados para justamente empoderarnos como ciudadanos, como vecinos y también para legitimar las acciones de nuestra autoridad, de nuestro alcalde u otros funcionarios que ahí trabajen, ¿no? Como ya he dicho, a través de las distintas plataformas, la ciudadanía se expresa. Y esto que hace es fomentar una democracia directa, ¿no? Y reivindicar esa esencia para que todos participemos y nuestras voces se escuchen, ¿no? Es democratizar nuestras voces. Y eso es lo que queremos. Y también se logra la democracia deliberada, que es justamente esa posibilidad de enriquecer el pensamiento y el conocimiento mediante ese flujo de ideas e intercambio de puntos de vista y de opiniones que favorece sin duda el debate público, y a eso debemos aspirar. Y no podemos negar que la tecnología nos los permite. Cada vez vemos más, por ejemplo, lo que es el periodismo ciudadano, en donde más personas se expresan, muchas veces se suben hechos que se graban, se registran a través de un video, a través de una fotografía que luego se viralizan y se convierten incluso en noticia, porque son los mismos medios de comunicaciones tradicionales que recogen estos hechos. También a través de la tecnología vamos a lograr mayor inclusión, mayor igualdad, mayor evitar así la no discriminación. ¿Y esto por qué? Porque conforme la brecha digital en nuestros países disminuya, es decir, más personas accedan a Internet, estén conectadas, lo que vamos a lograr es que más personas se beneficien, y tenemos que apuntar a ellos también, a los grupos minoritarios, a grupos vulnerables, marginados, discapacitados o que están en las zonas rurales, lejos de las grandes urbes. Tenemos que llegar a ellos, y estos son principios que priman en las instancias internacionales para lograr una mayor accesibilidad y que todos gocen de estos beneficios, y que gocen también, que es otro de los beneficios, de más oportunidades y progreso, porque no podemos dudar que a través de la tecnología, del acceso a Internet, podemos lograr mayor emprendimiento, mayores formaciones de asociaciones, agrupaciones, nos facilita los estudios, la formación en distintas disciplinas y la actualización constante de conocimientos. Y también, por supuesto, el gran punto respecto al beneficio que nos ofrece es todo lo vinculado a la modernización del Estado, a la innovación pública y la transformación digital. Y a eso debemos apuntar, a lograr consolidar nuestras políticas de digitalización, a cambiar el mindset del funcionario público para que aproveche esa tecnología, esta era digital de la mejor manera. Hay que cambiar, hay que fomentar la voluntad política para lograr ese cambio, y tenemos que impulsar más innovación pública. Nosotros de Democracia Digital, seguramente lo conocen, algunos de ustedes que nos escuchan, promovemos el Premio Nacional Democracia Digital, y hoy en día tenemos casi 700 proyectos digitales identificados de todo el Perú, donde se ve proyectos desde el sector público que utilizan la tecnología con buenos propósitos para educar, para informar, para brindar trámites, para brindar servicios, para prevenir, para distintos aspectos relevantes en nuestra vida diaria. Ya les hablé entonces de todos los beneficios, y pueden tener ya una idea de todo lo que nos ofrece la tecnología, todas estas bondades que tenemos que saber aprovecharlas muy bien. Pero también, señores, a lo largo de estos años, no todo ha sido tremendamente positivo, porque la tecnología también nos ha traído riesgos, nos ha traído severos desafíos que pueden incluso ser amenazantes a nuestra democracia, y frente a eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos sociedad civil y estamos muy comprometidos con estos temas, y hacemos un gran trabajo de sensibilización y capacitación para justamente evitar que estos riesgos, ¿no?, tengan un impacto muy severo en nuestras sociedades, ¿no? Lo que queremos es aminorar estos efectos y lograr, pues, que el impacto sea lo menor posible. Pero tal como ya les he dicho, estamos viviendo un proceso democrático complicado, no solamente a nivel Perú, sino a nivel regional,
el gran catedrático Alcántara, español, él nos hablaba de la democracia fatigada, ¿no? Que es justamente esta combinación entre la desconfianza hacia la democracia, la desafección a los partidos políticos, pero que a ello, además, tal como ya manifesté, se suma pues esta era digital, este auge de las diversas plataformas y su uso, y que es aquí donde identificamos posibles elementos que pueden ser desestabilizadores y pueden suponer riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos que vemos que afectan directamente nuestra democracia? En primer lugar está todo lo vinculado a la polarización política. Vemos esta lucha de poder, esta agresión constante, este clima hostil, esta guerra de likes, de hashtags, de retweets, ¿no? Que lo vemos permanentemente en las distintas plataformas. Por supuesto, hay ciertas plataformas que conducen a este escenario más hostil, donde hay un permanente diálogo, una deliberación constante, pero son en estos espacios donde se llega a poca capacidad para alcanzar consensos, para alcanzar diálogos, ¿no? Lo que vemos finalmente es siempre una agresión permanente, ¿no? Y muy hostil, donde se trata de descalificar permanentemente al opositor o al que piensa distinto. Y lo que vemos acá, las tendencias son una tribalización o el uso de filtros burbuja, en donde finalmente uno interactúa, lee o comparte o retuitea entre aquellos que piensan igual o similar. No damos espacio a pensamientos distintos, si es menos aún si es opositora, si es disruptiva. Y lo que encontramos finalmente es una sociedad digital muy fragmentada, ¿no? Entre núcleos que tienen afinidades e intereses políticos y sociales y que muchas veces tienen una fuerte carga valorativa, ¿no? Entonces, eso obviamente dificulta esa deliberación, esta tolerancia, este pluralismo de ideas que es justamente la base de la democracia. Y también lo que encontramos pues es un excesivo narcisismo, ¿no? Entre influencers, políticos o tuiteros que hacen uso constante de las distintas plataformas y creen que su verdad es absoluta sin abrir espacio al diálogo, y lo que vemos es una actitud tremendamente intolerante. Y eso, señores, es una tendencia, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, pero que diversos estudios los demuestran. Un segundo aspecto negativo hacia nuestra democracia es lo referido a los populismos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, como ya hemos contado, esta situación democrática que estamos viviendo, que hoy en día no es la más optimista ni la deseada, abre paso, como ya he manifestado, al surgimiento de nuevos líderes, ¿no? Nuevos populismos con discursos extremistas, muchas veces radicales, de derecha o de izquierda, y que por supuesto son las distintas plataformas digitales su mejor vehículo para transmitir todos estos discursos y estos mensajes que muchas veces fomentan los discursos de odio en las redes, en la web, y eso lo podemos dar. Hay grandes ejemplos en distintas latitudes del mundo donde se muestra eso, ¿no? Y lo que se observa es que la tendencia es a que los centros políticos cada vez se difuminan más del espectro político. Son los líderes de extrema izquierda o derecha los que atraen el descontento de las masas y ofrecen lo inalcanzable con una retórica altamente tóxica que muchas veces apela a lo políticamente incorrecto. Ustedes piensen ejemplos los hay muchos, después si quieren los podemos conversar. Y además, como ya mencioné, estos populistas son abanderados de la web y del espacio digital, ¿no? Quienes logran estos espacios se consolidan ahí para lograr más partidarios, más seguidores y muchas veces apelando a sentimientos como la xenofobia, la homofobia, la misoginia, el antisemitismo, acompañados por supuesto de un verbo fluido, desafiante al status quo, que exalta las emociones y agudiza así la polarización entre la población. Y esta polarización finalmente se torna agresiva, ofensiva, que no contribuye a sostener una deliberación con respeto y tolerancia, sin respetar, por supuesto, nuestra cultura democrática. Vemos que no hay autorregulación por ningún lado, ¿no? Muchas veces cuando son contextos electorales, pues esperamos que por lo menos nuestros políticos tengan una autorregulación, es decir, midan sus contenidos, sus lenguajes, pero yo creo que hoy en día
Esa lamentablemente no es la tendencia. Y ni qué decir de los hashtags que vemos nosotros acá en Perú, hemos sido testigos de hashtags tremendamente ofensivos. Voy a decir algunas palabras simplemente como traidor, miserable, cobarde, en fin, ¿no? Que se repiten constantemente y que lideran además el ranking de hashtag día a día en nuestras redes sociales, ¿no? Hay que tener cuidado porque justamente eso es lo que debemos evitar en democracia, estos discursos de odio que tanto daño hacen y socavan nuestros cimientos en una sociedad de convivencia democrática, que es lo que queremos lograr. Y otro elemento crucial, que es una verdadera amenaza y que cada vez es de mayor preocupación en el mundo, no solo en el Perú, es todo lo vinculado a la desinformación online, que ustedes lo habrán escuchado, las famosas fake news o noticias falsas, ¿no? Pero esta situación cada vez se agrava y cada vez es de mayor preocupación. ¿Por qué? Porque vemos cómo se utiliza esto para la manipulación en procesos electorales, ¿no? Y se utiliza, tal como ya dije, a través de las noticias falsas o a través del uso de algoritmos, ¿no? Y hoy en día, aún más, que es lo que preocupa, especialmente todo lo vinculado a la inteligencia artificial, generando problemas éticos. Entonces, hoy en día, a través de las tecnologías emergentes, como lo es la inteligencia artificial, a pesar de su gran potencial, también representan un riesgo que puede afectar la calidad de la información, la veracidad, la privacidad, los derechos de autor, entre otros elementos. Sabemos que el desarrollo de la inteligencia artificial nos coloca en una nueva era. Estamos, yo les diría, señores, empezando una nueva etapa en estos tiempos digitales donde la inteligencia artificial es la protagonista. Y estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa, la IA generativa, ha venido a revolucionar el mundo en todos sus ámbitos, ¿no? Los datos y la programación de algoritmos han permitido el desarrollo de herramientas, ustedes lo saben, como ChatGPT, seguramente han escuchado, con una gran capacidad para imitar los procesos cognitivos humanos, tales como pensar, razonar, tomar decisiones, aprender y más. Y evidentemente este escenario abre distintos frentes. Por un lado hay quienes son tremendamente optimistas por todo lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, pero del otro lado también está la mirada de alerta y precaución que pudiera socavar pues así las bases de nuestra democracia, de nuestras frágiles democracias, además, valga decirlo, ¿no? Pero volviendo a la desinformación online, sabemos que este ha sido a lo largo de la historia de la humanidad uno de los derechos más vulnerados, es decir, la libertad de expresión ha sido uno de los derechos más vulnerados y hoy en día en los espacios online sigue siendo tremendamente vulnerado, ¿no? Porque lo vemos con prácticas como la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, que son prácticas actuales y que lo vemos permanentemente en distintas latitudes a nivel global para detener protestas, para controlar elecciones, para censurar la información, para silenciar a las masas, ¿no? Entonces, lo vemos constantemente y hay que tener muchísimo cuidado, incluso con propagandas políticas de diversa índole, como lo vemos recientemente con el caso de Rusia y su invasión a Ucrania, también, que también es un hecho, para que ustedes sepan, afecta también a nuestros países latinoamericanos. Entonces, la desinformación online es una grave amenaza y hay que tener especial cuidado con esto, porque yo diría que es uno de los aspectos claves en esta era digital que afecta directamente nuestros sistemas democráticos. De democracia digital hemos trabajado esto constantemente, tanto en tiempos de elecciones como durante la pandemia, porque en ambos escenarios vemos que esto realmente proliferó y fue muy lamentable por los efectos nocivos que eso trajo para nuestra sociedad. Sabemos que las fake news y las noticias falsas, lo digo para quienes tal vez no lo sepan entre nuestro público, tienen el propósito de difundir información que no es real, pero es verosímil y es creíble, y su intención es manipular las acciones y el pensamiento de los individuos, generando una atmósfera de temor, pánico, y así se bloquea el raciocinio y el juicio crítico de los individuos, ¿no? Entonces, los casos son muchísimos, normalmente suelen proliferar, tal como ya dije, en tiempos de elecciones, cuando hay un referéndum, cuando hay una
cuando hay un proceso democrático importante, donde se trata de sembrar el miedo y el pánico. Y adicionalmente, esa desinformación no viene sola. Yo siempre he dicho que viene en combo o en pack. ¿Por qué? Porque viene acompañada de contenido engañoso, por supuesto, de maquinarias de trolls, de bots automatizados, de cuentas falsas, de uso de hashtags que comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y un amplio alcance. Vemos videos alterados, vemos fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y cómo vienen también con un fuerte componente de odio y agresividad que también preocupa sobremanera. Pero imagínense todo eso, que ya lo hemos vivido desde hace varios años, ahora, hoy en día, con lo que es la inteligencia artificial o la IA generativa. Imagínense cómo todo esto podría potenciarse o reforzar estos aspectos negativos a una gran velocidad y a un alcance que es realmente sorprendente. Entonces, hay que tener especial cuidado, hay que saber advertir de la mejor manera esto, porque sabemos además que el efecto es perverso y es terrible para nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque traicionan la verdad, desinforman a la población, manipulan al individuo, agreden y descalifican al adversario, incitan al odio con mensajes y discursos hostiles, difamatorios, discriminatorios, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones, se genera desconfianza porque finalmente en estos espacios, cuando la desinformación prolifera, uno no sabe a quién creer, se agudiza la incertidumbre, el miedo, la angustia, muchas veces se busca invalidar procesos, se hiperpolariza la población, ya ni siquiera se polariza, se hiperpolariza, no se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos y muchas veces se incita a la violencia y al caos, lo cual es muy preocupante. Entonces, estas son situaciones que se dan, que le hemos visto, que las hemos vivido y las estamos viviendo y que lamentablemente, posiblemente, las vivamos con mayor intensidad conforme esas tecnologías emergentes vayan avanzando, vayan desarrollando sin mayor control, sin mayor fiscalización y sin mayor transparencia de parte de las mismas corporaciones de tecnología que deben informar sobre sus avances y cómo eso podría impactar a la ciudadanía. Y esa transparencia es vital porque eso junto a la ética son cruciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías emergentes. ¿Y cómo atender todo ello? Es difícil. Yo les diría que no es una solución rápida ni en el corto plazo. Debemos entender que son tendencias globales. La tecnología está presente, es el presente y es el futuro, y cada vez avanza con mayor fuerza. Son tendencias y hay que saber cómo las manejamos de la mejor manera. Yo personalmente no soy partidaria tampoco de la excesiva regulación. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología avanza muy rápido y a través de esa excesiva regulación, por un lado, se puede afectar otros derechos y libertades individuales y por el otro lado también se puede frenar el desarrollo tecnológico, que también es importante para el progreso y desarrollo de nuestros países y de nuestras poblaciones, y eso es una realidad y hay que decirlo así, ¿no? Entonces, yo ya con los años que vengo estudiando, leyendo, trabajando en estos temas, considero que la mejor forma es trabajar coordinadamente entre los distintos stakeholders, ¿no? Por ejemplo, frente a los temas de desinformación online, hemos visto respuesta activa desde las Big Tech, que son las corporaciones de tecnología, desde el periodismo y los fact-checkers, desde los gobiernos, desde la sociedad civil y desde el multilateralismo entre los estados. Hemos visto respuestas que entre todas ellas confluyen y que pueden, pues, dar una mejor respuesta, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, también deben participar los distintos stakeholders para su gobernanza, ¿no? Para darle forma y para que ésta pueda desarrollarse de la mejor manera. La gran discusión justamente hoy en día se centra en lograr más transparencia y ética en el uso de algoritmos de parte de las grandes corporaciones y también evitar los sesgos en el entrenamiento de la IA generativa a través de una mayor inclusión con una mirada global. ¿Por qué? Porque necesitamos, por eso es tan importante, que en nuestros países, que en el Perú también nuestros jóvenes, nuestras próximas generaciones se involucren en el diseño y en la creación de inteligencia artificial y en la robótica y temas afines en la ciencia. Y eso es cada vez más necesario para que así
sea un desarrollo más inclusivo y podamos evitar esos sesgos que hoy en día vemos a través del uso de las distintas herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, la educación, la sensibilización para el uso responsable de Internet y las tecnologías emergentes es fundamental. Necesitamos más alfabetización digital y que todos los actores contribuyamos en esto, ¿no? Como ustedes sabrán, desde Democracia Digital estamos muy comprometidos con la alfabetización digital y hemos desarrollado y diseñado múltiples esfuerzos, iniciativas para lograr este gran propósito en los distintos ámbitos y en las los distintos escenarios que hemos ido viendo a lo largo de los años conforme pues van surgiendo nuevas tendencias y nuevos desarrollos tecnológicos. Recordemos, señoras y señores, para finalizar, que Internet, así como las tecnologías digitales, han sido creadas para servir a la humanidad. Sin embargo, muchas veces es el uso que le dan los individuos los que marcarán la diferencia. Es decir, es el uso que ustedes van a brindar a estas tecnologías lo que puede ir o servir para el bien o para el mal. Por eso es tan importante actuar responsablemente, ¿no? Y saber cómo reaccionar en los espacios donde confluye la tecnología y donde, por supuesto, también confluyen nuestras acciones, nuestras libertades y que tienen un impacto directo en nuestra democracia. Yo quiero decirles que pueden conocer más de Democracia Digital en nuestro sitio web oficial democraciadigital.pe. Yo los invito a que participen, a que conozcan, a que también se involucren en todas nuestras actividades. Hoy día, justamente por el Día Internacional de la Democracia, hemos hecho un nuevo lanzamiento. Hemos lanzado democracia.lab, que es un espacio donde confluye la democracia con la inteligencia artificial y que justamente queremos dar énfasis a todo lo que les he mencionado para evitar pues que esto tenga un impacto negativo y que justamente podamos aprovechar esta tecnología emergente de la mejor manera para el beneficio de nuestras poblaciones y de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan brillante participación. En este momento vamos a realizarle algunas preguntas a nuestra distinguida expositora, conferencista. Antes vamos a señalar que nuestros participantes pueden llenar el formulario de asistencia que ya se ha pasado al chat grupal a efectos de que puedan acceder a la certificación del caso. Recordamos entonces que no es suficiente la inscripción en el presente evento académico, sino que para que puedan ser certificados requieren de llenar el formulario de asistencia que, reitero, ya se encuentra compartido en el chat grupal. En relación a las preguntas, vamos a señalar, para que no haya ningún malentendido, que vamos a formular las mismas siempre y cuando tengan pertinencia con la exposición desarrollada. En ese sentido, vamos a proceder. De parte del señor Wilfredo Herrera, él indica: sabemos que la tecnología cambió nuestras vidas. ¿Qué aporte haría la tecnología para sumar en beneficio de recuperar nuestra democracia en la actualidad? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es el aporte que haría la tecnología para sumar en beneficio de recuperar nuestra democracia actualmente? Señor Herrera, buenas tardes, un gusto, gracias por su pregunta. Bueno, parte de la conferencia hemos explicado los beneficios que nos trae la tecnología justamente para fortalecer nuestra democracia, ¿no? Y fortalecer también las libertades y derechos de los individuos, ¿no? Que es crucial y lo hemos visto a través de lograr mayor transparencia. La tecnología, por ejemplo, nos permite transparentar mayor información y eso es algo que se tiene que fomentar, abrir datos, aumentar los portales en donde se pueda rendir cuentas,
y mostrar la información pública de relevancia, ¿no? Para que la ciudadanía tenga acceso a ello. Y con eso, a su vez, también se fomenta el acceso a la información pública, ¿no? También otro elemento crucial es lograr, a fin de que la ciudadanía se involucre en esos temas públicos, en esos temas políticos, sobre todo políticos, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es, hay que hacer un cambio, hay que regenerar a nuestros núcleos políticos, y para ello hay que invitar a los ciudadanos a que se involucren también en asuntos públicos, por ejemplo, a través de los gobiernos locales, ¿no? Yo siempre digo, hay que fomentar la democracia colaborativa, creando mecanismos, creando canales de colaboración, de co-creación, mecanismos en donde el ciudadano, el vecino, pueda proponer ideas, pueda proponer planes, pueda además aprobar, por ejemplo, las decisiones desde sus autoridades más cercanas, que en este caso son los municipios. Y de esa forma se va creando, pues, se va dejando esta semilla, ¿no? Por lo público y por lo político. Y yo creo que eso falta justamente para lograr unas nuevas generaciones de políticos, de personas involucradas y de gente, pues, que tenga una verdadera vocación por lo público. Y como hemos visto, pues la tecnología ayuda de distintas maneras, ¿no? Reivindicando la esencia de la democracia directa, permitiendo que la gente se exprese, se manifieste, permitiendo que la gente delibere. La deliberación es una característica central en la democracia. Entonces, la deliberación a través de las distintas herramientas digitales, pues debe fomentarse, pero de una manera alturada, con respeto, con tolerancia, con pluralismo, con ética, con empatía, que son cuestiones fundamentales también en nuestra convivencia diaria, ¿no? Entonces, tal como he manifestado y lo he dicho durante la conferencia, los beneficios son múltiples y hay que saber aprovecharlos de la mejor manera para que nuestra democracia se fortalezca. Muchas gracias. Se hace recordar a nuestros participantes que las intervenciones se realizan a través del link de preguntas. Les rogaríamos a quienes están levantando la mano, por favor, no lo hagan, ya que el diálogo se hace a través de este formulario, toda vez que si permitiríamos la intervención de alguno de los participantes, tendríamos que darle el mismo acceso a las 200 personas que nos están acompañando. Muchas gracias. La siguiente pregunta de parte de la señora Rosario del Pilar Paxi. A ver, vamos a parafrasear la pregunta en el siguiente sentido. Sabiendo que existe la discapacidad visual, ¿cómo se incluiría a estas personas dentro de la democracia digital? Muy buena pregunta, señora Rosario del Pilar. Y lo que usted menciona es lo que se conoce en el ámbito del ecosistema digital como la accesibilidad. Y es un asunto, por supuesto, que cada vez cobra mayor importancia, porque lo que queremos es que más personas tengan acceso a Internet, pero no solamente, pues, beneficiar a las personas que están en las grandes ciudades, en las urbes, ¿no? Sino aquellas personas que son vulnerables, discapacitadas, que se encuentran alejadas en zonas rurales, que son marginadas por la sociedad. Y esto es a través de lograr mayor inclusión, mayores políticas orientadas a la accesibilidad digital. Por supuesto, hay múltiples herramientas, para que usted sepa, aplicativos que se han desarrollado justamente para ayudar a estas personas discapacitadas en el acceso a los contenidos, en su uso diario de las distintas tecnologías digitales. Hay grupos de trabajo que se han desarrollado en el marco de UNESCO, en el marco de Internet Society, de ISOC, donde se viene trabajando, estudiando, ¿no?, las mejores formas, herramientas y políticas públicas que debieran estar orientadas
para beneficiar a estos grupos marginados y vulnerables de nuestras sociedades. Entonces ya hay esfuerzos que se vienen dando. También quiero darle una noticia que nosotros desde Democracia Digital tenemos múltiples iniciativas, pero una de ellas es el Premio Nacional Democracia Digital. Y este premio ya tiene 10 ediciones. Y a lo largo de estos años en el Perú también hemos identificado iniciativas, buenas prácticas digitales en donde están orientadas justamente a la discapacidad visual de los individuos. Entonces yo le invito a que consulte nuestro Observatorio Nacional Democracia Digital, todo desde nuestra web democraciadigital.p, usted puede acceder y pueda conocer ahí los proyectos que ya se han desarrollado y aquellos que apuntan a estos temas de accesibilidad. Muchas gracias. Justo había una pregunta relacionada a lo que acaba de comentar la señora Ford respecto al Premio Nacional de Democracia Digital y es de parte de la señora Amalia Juana Huacya Gómez y básicamente dice, ¿en qué fechas se promueven estas convocatorias para el Premio Nacional de Democracia Digital? A ver, les comento porque este premio es una iniciativa que nos llena de orgullo, que lo impulsamos hace 10 años en el Perú, en todo el país. Justamente estamos actualmente en la 10ª edición. El jurado está evaluando los proyectos que han participado en esta edición y en el mes de noviembre vamos a tener la ceremonia de premiación donde vamos a anunciar a los ganadores de esta 10ª edición y que por supuesto todos ustedes estarán invitadísimos a esta ceremonia y luego a la celebración de nuestros 10 años de democracia digital. Solo les digo que nos sigan en nuestras redes para que puedan acceder a todo ello. Y este premio, tal como dije, nos ha permitido identificar en estas 10 ediciones a casi 700 proyectos digitales o buenas prácticas digitales de 22 regiones del país. Ya hay, lamentablemente, 3 regiones que todavía no han participado porque ahí incluimos al Callao como una región. Son 3 regiones que todavía no participan, bueno, que son lamentablemente regiones más alejadas, pero contestando su pregunta, la convocatoria normalmente se abre en el mes de abril. Los cierres de inscripciones son a fines del mes de julio de cada año. Y luego hacia octubre o noviembre hacemos la ceremonia donde se anuncian a los ganadores. Este año va a ser un año especial porque vamos a volver a la presencialidad en nuestra ceremonia y además vamos a celebrar los 10 años de democracia digital. Gracias. Gracias. Reiteramos, no levantar las manos, por favor. Si quieren Perdón, y hacer para una añadir, para agregar respecto al premio, toda la información, señora Amalia, en nuestra web democraciadigital.pe, ahí usted puede ir directamente al premio. Ojo que tenemos también 2 premios, porque es el premio nacional y también tenemos otro que es el premio latinoamericano. Así que ustedes pueden ver cuál es el que mejor, mejor les calza para poder postular. Listo. Una pregunta del señor Osvaldo Espinosa Rimari. Para ejercer la democracia digital, necesariamente se necesita el acceso a Internet. ¿Qué sucede en aquellas zonas que no lo tuvieran? Así es, señor Osvaldo Espinosa, muchas gracias por su pregunta. Bueno, esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Lamentablemente, aún existe una brecha digital importante en nuestros países. En el Perú, hay que decirlo, cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020, nos dimos frente a una realidad que mostraba que la población rural tan solo accedía en un 4% a Internet, imagínense. La cifra era alrededor de 4.5% aproximadamente. Hoy en día la cifra llega alrededor de 43% de acceso a Internet, lo cual ha aumentado considerablemente. ¿Y por qué? Porque a raíz de la pandemia, esa necesidad de estar conectados, de hacer nuestra vida cotidiana a través de las pantallas, a través de la virtualidad,
obligó al Estado y por supuesto al sector privado también a implementar distintas formas de conectividad que permitiera pues a la ciudadanía, a los escolares, a que se conecten para realizar sus vidas diarias, ¿no? Y es así como se ha logrado eh, incrementar el acceso a Internet desde las zonas rurales en nuestro país, que tal como dije, aún hay una brecha, pero ese crecimiento ha sido notable. Y claro, por supuesto, si comparamos con el porcentaje de las áreas urbanas en nuestro país que llega alrededor del 78%, la diferencia todavía es notable, ¿no? Aún hay mucho trabajo por hacer. Desde luego, ese es un gran desafío, lograr la conectividad y lograr que más peruanos y peruanas se conecten. Excelente. Vamos a recordar a nuestros distinguidísimos participantes que las preguntas que se están realizando es porque se encuentran en total pertinencia con la conferencia brindada. En ese sentido, aquellas preguntas que no reúnan esta condición no se podrán formular. De parte del señor Richard Cama Castillo, la democracia digital y la inteligencia artificial, ¿cómo pueden ayudar a una persona en política en la toma de sus decisiones? Bueno, sin duda, las distintas herramientas digitales pueden servir muchísimo eh, a los actores políticos para hacer una mejor política, pero es algo que ya dependerá, como hemos visto, de la misma actuación de los actores políticos. Eh, Hemos visto, lamentablemente, que, tal como manifesté en la conferencia, que no hay una autorregulación de parte de los actores políticos cuando hacen uso de las distintas plataformas, ¿no? Y lamentablemente lo que se ha apreciado en tiempos electorales es que hay una mayor agresión, una mayor hostilidad, un uso que no es adecuado de las distintas herramientas, cuando éstas se deberían aprovechar justamente para que el candidato, la autoridad, el político, lo que fuera, se legitime, ¿no? Por ejemplo, brindando mayor información, información veraz, ¿no? De primera mano, imagínense dar a conocer sus antecedentes, sus estudios, mostrar sus planes, sus propuestas, tener un mayor diálogo, un mayor intercambio de información con sus seguidores, sus partidarios, justamente para captar más votantes, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar de una manera muy asertiva, muy positiva, pero lamentablemente son pocos, ¿no? Los políticos que hacen un uso adecuado, que aprovechan estas herramientas, porque la palabra es esa, es aprovecharlas de la mejor manera. Las herramientas, Internet, tal como he manifestado, han sido creadas, ¿no? Con un buen propósito. Lamentablemente, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el propio individuo el que justamente va a utilizar esto para el bien o para el mal. Así es todo en la vida también. Y bueno, dependerá pues del actor político, de cómo utilice estas herramientas para acercarse a sus seguidores, para proponer sus ideas, para generar más transparencia, para generar más confianza y para luego, una vez elegido, bueno, para acercarse pues a la población que lo respalda, ¿no? Muchas gracias. De parte del señor Francisco Javier Cribillero Galvez, ¿qué opinión le merece las políticas de control digital y vigilancia en algunos países de corte autoritario dentro del contexto de la democracia digital? ¿Existe realmente democracia digital en sentido estricto o es solo una forma de controlar por parte del aparato estatal y o privado, según algunos teóricos y pensadores? Y él cita a Foucault y a Byung-Chul Han.
Sí, por supuesto, tal como manifesté, eh, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, la libertad de expresión ha sido uno de los derechos más vulnerados. Y hoy en día lo vemos justamente a través de prácticas de ese tipo, ¿no? Del control, de la vigilancia, sofocando así, no sé, protestas o gente que opina distinto a los disidentes. Y es una realidad, por supuesto, en países de corte autoritario o de corte totalitario, ¿no? Eh, y lo vemos todavía con mucha frecuencia, los apagones, los shutdowns de Internet eh, también son prácticas frecuentes en donde al quitarles la posibilidad de conectarse, no solamente le impiden la posibilidad de comunicarse entre ellos, sino que el mundo se entere lo que está pasando en ese país. Y esa es una tendencia, lamentablemente, que se da todavía con frecuencia, pero en países principalmente de corte autoritario y totalitario, ¿no? En democracia, por supuesto, este tipo de prácticas no debieran suceder y por eso justamente estamos los activistas, la sociedad civil, para alertar e identificar estos malos usos de las tecnologías. Muchas gracias. Finalmente, y con ello concluimos, de parte de la señora Astrid Nair Príncipe Veramendi. Recientemente, el Congreso del Perú aprobó reconocer como derecho constitucional el acceso a Internet libre. Para que se establezca el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. Dentro de ese contexto, la pregunta es, ¿será correcto entender el concepto de Internet libre como gratuito? ¿Es lo mismo decir Internet libre que gratis? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, se entiende por Internet libre, es la posibilidad de que todo individuo, toda persona tenga la capacidad de acceder a la conectividad, de acceder a conectarse a Internet, ¿no? Y hacia eso, por supuesto, tenemos que avanzar. Y eso no solamente está consagrado a través de leyes nacionales, ¿no? Del marco legal nacional, sino a través de distintos instrumentos internacionales, ¿no? Distintas declaraciones que se han dado en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de la OEA e instancias de diversa índole, en donde tenemos que avanzar a una mayor conectividad, ¿no? Pero por supuesto, ahí influyen también otro tipo de actores, porque acuérdense que en el desarrollo de Internet, para que ustedes sepan, cuando hablamos de la gobernanza de Internet, eso significa siempre la participación activa de las múltiples partes interesadas. ¿Y quiénes son esas múltiples partes interesadas? Son los gobiernos principalmente, también es el sector privado que tiene un rol fundamental, la comunidad técnica que es crucial para el desarrollo de soluciones y herramientas, la sociedad civil, como somos nosotros, Democracia Digital, cumple un papel muy importante y desde luego lo que es la academia, ¿no? Entonces, todos estos actores finalmente participan en la construcción de la gobernanza de Internet, que lo que busca en el fondo es que justamente más personas en el mundo entero se beneficien del acceso a Internet y de la conectividad. Y cuando hablamos de Internet libre, es que se refiere pues a un Internet que no sea, no lo hablamos en términos gratuitos, sino un Internet que no tenga influencias, un Internet que no esté manipulado, un Internet que no sea utilizado con fines específicos o propósitos políticos o propósitos, no sé, diversos, ¿no? Sino sea una misma Internet que todas las personas podamos utilizar. Excelente, excelente, claro que sí, ya que el Internet al final también es un servicio y evidentemente las personas que brindan el servicio tienen que acceder a algún tipo de retribución por ello, ¿no?
Y la pregunta que hacía la señora Astrid es interesante porque, claro, en países como como lo es China, como lo es Cuba, vemos que ellos tienen un Internet, ¿no? Pero el Internet es tremendamente controlado, no es un Internet libre. ¿Por qué? Porque son sus gobiernos, sus respectivos gobiernos, los que determinan a qué páginas pueden ingresar, qué contenidos pueden acceder, qué contenidos pueden revisar y leer. Eh, entonces, eso no es un Internet libre y hacia eso no queremos avanzar en sociedades democráticas. Muy claro. En ese sentido, esa fue la última pregunta y desde el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, reiteramos nuestro agradecimiento a la directora fundadora de Democracia Digital, señora Elian Ford, por haber, eh, por habernos entregado una parte de sus conocimientos a través de esta conferencia en una hora en la cual, ya haciendo más de la 1 de la tarde, seguramente pasaremos a otras actividades. En ese sentido, nuevamente muchas gracias, profesora Elian Ford, y asimismo a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy nos acompañaron en esta conferencia constitucional. Muy buenas tardes, hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mil gracias.